Fernanda, bueno, es esposa de Juan Trigatti y también madre de sus hijos, de su familia, de todo lo que pasó. Un juicio que se está realizando en este momento y que debió ser suspendido. A Es ver, así. contanos qué es lo que pasó para que un juicio sea suspendido y no por motivos procesales. Sí, algo que realmente ya no esperábamos a esta altura, ¿no? La primera jornada del juicio había comenzado como estaba previsto. Se había pedido que no ingrese la prensa, que sea puertas cerradas, para proteger, entiendo, la intimidad o la integridad de las familias afectadas. Se pidió también que cuando declararan los familiares Juan no estuviera en la sala, sino que lo siguiera desde una sala contigua, lo cual, bueno, a veces hace difícil la defensa, porque, bueno, él también está muy involucrado en su defensa y puede sugerir preguntas a ser realizadas Claro. al momento del contrainterrogatorio. Bueno, Ujú. así que esa jornada se desarrolló con esas características y cuando salen del recinto, cuando finaliza la jornada y salen del recinto, había unas 6, 7, 8 personas, yo no estaba en el lugar, digamos, me entero cuando Juan llega a casa, en la plaza y les empiezan a gritar. Entonces ellos se apuran y tratan de llegar hasta el vehículo del doctor Barceló, que estaba Ujú. cerca del Ateneo. Bueno, y en ese momento ellos no los, digamos, solamente son gritos, pero cuando pasan la plaza, ya está por 3 de febrero llegando a Sí, 25 de sí. mayo, este grupo los intercepta y los empieza a golpear, a agredir, ¿Cómo golpear? a proferir patadas, golpes de puño y bueno, y todo tipo de insultos, amenazas de muerte, digamos, te voy a pegar un tiro, te voy a matar, te voy a reventar. Eh, Marcos intenta ingresar al kiosco que está en 25 de Y mayo Cruz y Cruz Roja. Roja Ujú. para que Juan al menos quede resguardado, porque iban hacia él, en realidad no hacia el abogado. Marcos trataba de protegerlo. Eh, y bueno, la policía llega a los 3 4 minutos, la verdad que es difícil en ese momento calcular el tiempo, y dispersa un poco a las personas. Eh, Así que bueno, en esas circunstancias sale Juan de tribunales, ¿no? Las mismas personas, la familia de la madre que había hecho la declaración esa mañana, ¿no? Por la cual se había pedido que no esté en los medios, que no esté Juan en la sala. Las mismas personas que estuvieron en la puerta de mi casa incendiándolas En la puerta y adentro. y adentro. Las mismas personas que me agredieron a mí físicamente en la puerta de tribunales en la audiencia imputativa, aquel 9 de octubre de 2021. Eh, y bueno, y que durante todo este tiempo también estuvieron por redes difundiendo mi rostro, amenazándome. Yo tuve que interponer una medida de distancia en junio de 2022 para que cesara ese hostigamiento Claro. mediante redes. Pero bueno, de hecho, frente a ninguno de estos hechos de violencia que se vienen dando estos 3 años, hubo ninguna medida, ¿no? Entonces, bueno, también Claro, porque entiendo sí, que es lógico que se sienta cierta libertad para claro, eso te iba a decir. actuar de esta manera. Porque, a ver, más allá del hecho de fondo que se está enjuiciando hoy, todo esto tiene que ver con la reacción de su momento, a ver, básicamente también es de no buscar la justicia institucional, sino de, bueno, hacerlo por las propias manos, pero algo que se mantuvo en el tiempo, porque claro, si vos entras a una casa, te llevas cosas, la vandalizás, matás a las mascotas, salís en imágenes que yo las he visto, después la he visto en la plaza personalmente a las personas, y no pasa nada, te sentís habilitado para lo que venga. Y después decís, che, no, a mí esta persona me intimida cuando, o sea, y te dan la razón, eh, la verdad es que, porque yo acá como que creo como que se pierde esto, ¿no? A ver, acá lo que debe primar es el interés supremo del niño, ¿no? Exactamente. No de la familia del niño. Y muchas veces también lo que dicen los niños está mediatizado, o sea, intermediado por el adulto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hay Y que al determinar. adulto no hay que protegerlo, a que, por ejemplo, exponga en una acusación que impulsó, protegerlo de una supuesta situación fea en un juicio.
no lo entiendo mucho eso, la verdad que desde el punto de vista jurídico. Sí, lo que hemos sentido durante todo este tiempo es que, bueno, que la violencia hacia nosotros, sin mediar un juicio de por medio, ya estaba absolutamente justificada, ¿no? No solamente hacia Juan, que era el destinatario de la acusación, sino hacia su familia, digamos. Era todo posible por el solo hecho de que él estuviera simplemente o sospechado o acusado de este hecho, no importaba la necesidad de comprobar si efectivamente había sido él. Pero no hay explicación posible. Yo, de hecho, nos hemos constituido en querellantes por la causa de mi casa y no se entiende que no haya habido ninguna respuesta. En mi casa también había menores. Claro. En ese momento 2 de mis hijos eran menores, destruyeron su casa, la habitación de mis hijos varones quedó absolutamente quemada, todas sus pertenencias, sus animales, sus mascotas. Han tenido que vivir estos 3 años con un papá que lleva el rótulo de abusador y convivir con esa realidad, esperando que la justicia intervenga, actúe, determine qué es lo que sucedió en esto, sin ningún tipo de amparo, estos hijos, estos niños. Y creo que el límite fue también que el miércoles, posterior a la audiencia, posterior a los golpes que recibió Juan en la plaza, amenazaron a uno de mis hijos en sus redes, ¿no? Las mismas personas con sus apellidos, digamos, ¿no? Abiertamente amenazaron a uno de mis hijos en redes. Entonces, la verdad es que durante todo este tiempo nosotros hemos tratado de, más allá de la situación en la que nos encontramos y la que nos ha puesto esta situación y que entendemos que es absolutamente fortuita, que podría haberle pasado a cualquiera en la institución, que recayó sobre Juan, porque ya muchas veces he hablado cómo puede surgir este tipo de denuncias, que debía ser investigada, pero no necesitaba violentar a todos los involucrados de la forma en que lo ha hecho esta causa, ¿no? Y no solamente por la violencia propia de las personas que están haciendo la denuncia, sino por la, primero, inacción ante los hechos de violencia hacia nosotros. Eso en primer lugar. Hacia el ciudadano, hacia un Exactamente, ciudadano. Exactamente. Porque en principio Juan es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y si no lo fuese, ponele. Y si no lo fuese, también, existe la justicia. O sea, ese es otro hecho ese. Y existe la justicia que debe hacerse cargo, y Juan estuvo desde el primer momento sometido a derecho, él mismo se entregó. O sea, no había ninguna razón que justifique, más allá de la desesperación que uno puede llegar a entender que una persona sienta ante la sospecha de que algo así pudiera haber pasado, ¿no? Pero más allá de eso, de esa violencia que fue absolutamente justificada durante todo este proceso, también hemos recibido la violencia institucional de una investigación que fue absolutamente sesgada y que, además de avanzar con esta causa, desechando todas las pruebas y los testimonios que podían generar la duda de que esto no hubiera ocurrido, y había muchas pruebas, sometió a los niños a lo largo de este proceso a una serie de intervenciones, de abordajes, que realmente han tenido un grado de vulneración y de revictimización ocasionados por el propio Estado, que no tiene justificación, y que la verdad es que a mí me asombra durante todo este tiempo ver cómo tenemos dentro de nuestra provincia una legislación con respecto al abordaje de los niños en situaciones en que pueden verse afectados sus derechos, que prevé ciertos criterios, ciertos procedimientos, que prohíbe abiertamente ciertas prácticas a fin de no, en primer lugar, no revictimizarlos, ¿no? Pero en segundo lugar también de protegerlos como prueba válida para cualquier acción judicial, ¿no? Porque en estos casos, con lo único que contamos es con el relato del niño. Claro. Y sin embargo, lo que se ha observado y que también hemos denunciado y esperamos que pueda verse en el marco de este juicio, es la cantidad de prácticas absolutamente desarticuladas de muchos organismos del Estado, que no quiero juzgar su intención, que espero que la justicia pueda evaluarlo, que han insistido en interrogar, revisar innecesariamente a estos niños, al punto de que entendemos que estos niños no habían sido objeto de abuso en ningún ámbito, al menos lo que a nosotros nos consta, pero el daño que le ha causado la propia intervención del Estado ha sido más grave incluso que si hubieran sido sometidos
a un hecho de estas características. O sea, cuando hablas de organismos, a mí se me viene algo que digamos, por circunstancias de investigación estoy muy cercano y también como muy metido, que es el caso de Vanessa Castillo, ¿no? La docente que fue, se animó a denunciar una situación de una chica, ya ahora parece como que ya nadie se acuerda de esto, pero que de una niña que estaba embarazada a sus 12 años, ¿no? Ella se animó y también cómo fue usada como prueba, cómo fue expuesta y lo que eso significó. Y también después la indefensión y la vulnerabilidad de esa persona, que no es un auxiliar de justicia, que no debe responder en términos de lo que se le quería hacer ver, ¿no? Porque es como que yo necesito comprobar que moví todo el aparato estatal de la justicia y yo no puedo mover todo este aparato estatal, yo creo que es lo que piensan los operadores de la justicia, esto corre por mi cuenta, y terminar en una inocencia, ¿no? Es como que prácticamente sería, yo lo siento, para ellos sería alegar su propia torpeza, ¿no? Vamos a suponer que después de todos estos años, todo esto que pasó, tiene que decir, Juan es inocente de los cargos que se le imputan. Es muy difícil creer que que pueden hacer eso si no están mediatizados por sus propios intereses. ¿Cómo lo hacen? Ya pusieron todo el aparato a funcionar. ¿Cuánto dinero se gastó en todo esto? Y hay otra cosa, y por último te quiero decir esto, que cuando vos hablabas de someter a los niños, todo lo que ocurrió para mí es un aporte más que se podría haber hecho de otra manera. No estoy diciendo inocente o culpable, no lo estoy diciendo se podría haber hecho de otra manera, para que la cantidad de padres que hoy escuchan estas historias de un profesor de educación física, un profesor de música, que pudo hacer esto, lo otro y toda una cuestión que termina en que los docentes no puedan abrazar a un niño que viene mal de su casa o que pudo hasta haber sido abusado o lo que sea. Y eso es el daño en el cual no se protege, me parece, a los niños en general, que es metiendo el terror en los padres, ¿no? Sí, sin dudas. Por supuesto que genera todo un fantasma respecto a lo que ocurre o puede ocurrir dentro de la escuela. Es un gran desafío en este momento para los docentes, para las instituciones educativas, generar lazos de confianza con las familias a fin de que puedan conversarse en un marco adecuado. Cualquier inquietud o cualquier temor que los padres puedan tener, que puedan plantearlos y que la escuela pueda brindarle la tranquilidad, la seguridad de lo que ocurre dentro de la escuela. Es un desafío enorme eso. Y en términos de intervención del Estado también es un desafío muy grande esto de, hemos usado como muletilla esto de que al niño hay que creerle, de que al niño hay que escucharlo. La verdad es que lo que hemos visto en esta causa es que a los niños no se los escucha. En realidad se escucha a los adultos y se somete al niño hasta que dice lo que el adulto está diciendo. Y eso es gravísimo. Cuando la gente, todavía gente que no conoce la causa, que no nos conoce y que no tiene por qué en realidad ni creernos, obviamente escucha 5 niños en un caso, ¿cómo puede ser mentira? Queremos que por eso el juicio sea puertas abiertas, para que se pueda ver cómo es que llegamos a esta acusación y cómo es que este dicho de que a los niños hay que creerles se termina utilizando en algunas prácticas de operadores judiciales, a veces con intención y a veces por falta de capacidad y de formación para abordar a los niños. Al punto de que cuando hay un adulto que dice algo, en lugar de dar el tiempo de contener y de encontrar diferentes modos de abordaje para entender lo que sucede con esta familia, con este niño, con este padre que dice, no, se tortura al niño en tantas veces como sea necesario para que el niño termine confirmando lo que dice su padre. Y eso es gravísimo. Nadie está observando lo que le pasó a estos 5 niños durante todo este proceso. O lo que dice una fiscal también. No, o sea, no puedo, por eso digo. Sí, yo lo digo. O sea, yo creo que acá hay cosas que deberán explicar los diferentes profesionales que abordaron este caso. No hay forma de explicar que a un niño lo hayan entrevistado 4 organismos diferentes en un mismo día. ¿Cómo? O que lo hayan revisado 3 médicos de 3 organismos diferentes un mismo día. O sea, ¿de cuántos años, perdón? Un niño de 6 años, una niña de 6 años. Entonces,
¿hasta cuándo la vamos a intervenir para que diga lo que queremos que diga? Sería la pregunta, ¿no? Porque como además este primer equipo que interviene en este caso en concreto hace todo un informe de que no decía la niña nada relacionado con un hecho de abuso, de que no había ocurrido nada y no tenía ningún signo, como este equipo en el que intervienen una psicóloga, una psiquiatra, una médica y una trabajadora social, hacen un informe sumamente completo y eso se ve que no satisface a la investigación penal, esta niña luego es intervenida por 2 médicos más y 3 organismos más a fin de interrogarla para ver lo que dice. Pero eso, a ver, no tengo que ir a un código, nada, es un abuso. Es un abuso. Esta niña no había dormido en 24 horas. Entonces, si esto, con estas características, llega a un proceso penal y llega a un juicio, realmente debe haber muchas personas responsables para que esto suceda. O un sistema que evidentemente cada uno atiende su juego. Que evidentemente está muy lejos de tener como fin primordial proteger la integridad del niño. Oh, bueno, sí, yo estoy escuchando atentamente esto. Lo que quería más que nada preguntarte, Fernanda, es, bueno, esto se suspendió por esta semana, es lo que tenemos, la información que tenemos de los medios, se suspendió por esta agresión. ¿A ustedes les dieron alguna garantía de algo? ¿Realmente por qué se suspende y qué podría venir a solucionar? Porque digo, ¿qué podría garantizar, digamos, que no vuelva a suceder cuando se retomen las audiencias? En realidad... ¿Qué fue lo que les dijeron, digamos? En realidad se terminó de completar la denuncia hoy, el juicio retoma mañana, ofrecieron mejorar la seguridad en los alrededores de tribunales y hay muchas precauciones que van a correr por cuenta nuestra, porque bueno, claro, cómo llegar, cómo salir sin que nos sigan, sin que ubiquen nuestro domicilio, cómo manejarnos nosotros en la vida cotidiana, cómo hacen mis hijos, digo, bueno, no podemos pretender que nos pongan la policía permanentemente las 24 horas acompañando nuestros pasos y no es lo que queremos. Está bueno, claro. Nosotros queremos una vida normal. Claro. O sea, queremos una vida anónima como la que teníamos antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, a estas personas que están identificadas incluso en el vandalismo que sufrió tu casa, que luego estaban en otras circunstancias que ahora estás planteando vos, que lo conocés claramente quiénes son. ¿Han sido citadas? ¿Han sido, de alguna manera, le ha dicho, venga usted para acá? Esto con respecto a los hechos del miércoles, y los no que lo sé. amenazaron a tu niño. Con respecto a los hechos del miércoles, Marcos estuvo hoy, nuestro abogado llevó la información, la identificación de las personas, eso está en proceso. Sí. Con respecto a lo que pasó en mi casa, con la cual tenían todos los videos, las personas identificadas, eso estamos constituidos como querellantes, hablamos de oportunidades con el fiscal de la causa, no pasó absolutamente nada. Ni siquiera están citadas a declarar todas las personas que estuvieron presentes en la puerta de mi casa. Mira, yo le voy a dar un ejemplo a la audiencia del caso que ella también ya pasa, ¿no? Ya te está diciendo ahí que sí, que te acerques un poco más, que ya como que una cosa sucede a la otra, lo hablamos también, como decía, che, y cómo, y muchas personas que dicen, ¿qué pasa que los periodistas ya no hablan más de estos casos? Y yo le contaba a cada uno que el nivel de apatía que existe con respecto a lo que no tiene que ver con el día a día, de sobrevivir hoy, es como que pasa, como que es muy difícil. Hoy nos olvidamos un caso que para mí fue emblemático, que es el caso en San Justo. Un niño de 12 años, quien fue brutalmente violado en un descampado, encontraron ante una pueblada en San Justo, esto saben todos, si lo pueden buscar, una pueblada en San Justo, detienen a quien, lo voy a decir así, era el loquito del pueblo, ¿no? Lo detienen, lo quieren linchar y la justicia, para llevar tranquilidad al pueblo, y la policía y todos concuerdan de que, bueno, venga el loquito preso durante 6 meses. 6 meses cuando llega la prueba del ADN de lo que sería lo que el niño abusado, que no se con una cosa salvaje, el ADN de lo que se encontró en el niño no era la de este muchacho. Y le dan la mano, vaya usted no es responsable, ¿no? Y ese violador de niño, y ese que hizo cosas terribles, que debió ser operado, ese niño, hoy sigue libre. Entonces,
yo creo que el no tener en cuenta de que si se respeta la justicia, se respeta la justicia, y no que vas a actuar porque no querés un quilombo mayor, que creo que es lo que pasó en el tema de, a ver, ¿por qué no investigarías lo que pasó, que no tiene nada que ver un hecho con otro? ¿Por qué no investigarías lo que pasó en la casa de una familia, en la cual le robaron, mataron los perros, se llevaban las cosas, están las caras? O sea, es muy loco. Pero fíjense ustedes, les doy un caso concreto de cómo el supuesto clamor popular hace que, mirá, los tipos te dicen, la institución judicial y política te dice, yo no quiero quilombo. ¿A quién hay que sacrificar acá? Bueno, a listo, ya está. Pero se queda todo tranquilo. Y lo que influye en la búsqueda de la verdad cuando la situación se complejiza de esta manera, ¿no? Imagínate que... Sí, ya es como que... Digo, nosotros tenemos más de 100 testigos aportados a esta causa. ¿Cuál es la tranquilidad que van a tener todas estas personas para venir a declarar, ¿no? Muchos son docentes, viven en el barrio mismo de la institución educativa, muchos son padres de niños del jardín. ¿Cuál es la garantía si a nosotros no nos pueden garantizar la seguridad? O sea, digo, todo lo que entorpece esta situación también, la búsqueda de la verdad, porque cuánta gente puede animarse a dar un testimonio en este contexto de tanta violencia donde hace 3 años que impunemente se viene agrediendo, amenazando, golpeando, destruyendo, invadiendo viviendas y no pasa nada. Bueno, la verdad que... sobre todo porque cuando uno imagina todo esto va directamente hacia esos niños y me queda esta cuestión de la intervención en repetidas ocasiones de profesionales sobre sus cuerpitos, sobre sus cabezas. Y la verdad es que creo yo que a mí personalmente, y siempre lo digo y lo hemos charlado, lo que da y lo que yo creo que es el mensaje es que te da una gran inseguridad al tipo que está escuchando. O sea, al tipo, la tipa, a quien sea, al docente. Mirá lo que me pasa si, ponele, si me acerca un niño. O sea, es una fragmentación terrible. Yo no sé si, creo que por mecanismo de defensa uno no vive pensando en lo que le puede pasar, ¿no? Claro. Porque si no, no haría nada. Pero yo a veces, cuando tengo que volver por enésima vez a contar esto, que nos está pasando, sin que todavía termine esta pesadilla, le pido a todos que imaginen que de pronto en su vida alguien que no conocen, hace una denuncia de estas características y de pronto todo lo que conocían de su vida cotidiana es arrasado. Y se terminó. Se terminó su barrio, su casa, sus vínculos, la libertad para moverse en la ciudad. La perspectiva también, de decir, el horizonte. Que lo hablábamos con Laura, decir, bueno, y ahora... O sea, el horizonte, ¿no? El futuro, porque desde hace 3 años nosotros no tenemos futuro, está todo supeditado a esto. Todo en nuestra vida, pensar si mi esposo va a estar para cuando mi hijo se reciba, para cuando mi hija cumpla 15, para cuando... O sea, imaginen lo que es vivir como si de pronto toda tu vida se hubiera puesto entre paréntesis dentro de una pesadilla, sin haber tenido ni siquiera... Porque siempre digo esto, ¿no? No hay nada que Juan hubiera podido hacer ese día, esa semana o ese año diferente para que esto no pasara. No hay nada que fue malinterpretado ni que hubiera sido tenido como sospecha. Nada de lo que él hizo. Posteriormente a la denuncia. Anteriormente a la denuncia tampoco. Nada dio motivo, originó que esto sucediera. O sea que si alguien cree que porque tiene protocolos, precauciones, no le va a pasar, les puedo asegurar que no hay nada que Juan hubiera podido hacer diferente para que esto no nos pasara, y de pronto nuestra vida se descarriló y todavía está buscando una respuesta, una salida, y no sabemos qué va a pasar. Vos sabés que yo también recién charlábamos antes que vengas con Lau, que también tiene que ver con un caso, este caso, que le digo caso por llamarlo de alguna manera, o sea, es vida, es la vida de gente, de mucha gente, pero que también se encuentra con una persona como un profe de educación física, con una esposa que toma esta postura y también que tiene estos recursos que vos tenés, que generalmente por ahí no ocurre, para exponerlo y para dar la pelea desde otro lugar y desde un lugar humano, y hasta que yo te admiro,
profundamente porque lo haces desde una empatía y hasta de comprender. Básicamente, no te arruinaron la vida porque pues no van a conseguirlo, pero digo, esa suerte entre comillas, de que poder acceder a un caso como este, que hay muchos, a partir de alguien que tiene los recursos intelectuales, humanos, como los tuyos, como para poder poner y enterarse. O sea, que esto, si no lo usa la institucionalidad, la justicia, si no lo usa para saber que debe haber un cambio importante a partir de esto, me parece que estamos jodidos. Sí, esto tendría que tener algún sentido. Alguna vez, si uno pudiera pensar que sirve para algo, aunque elegiría 1000 veces que no tener que pasarlo, claro. Pero realmente, es muy cierto esto que decís, Pablo, de que hay miles de casos así. Sí. Y yo tengo contacto con mucha gente que se acerca y nos cuenta situaciones similares. Si esto le pasó a Juan en una institución educativa, imagínate si esto ocurre, esta denuncia inverosímil en un ámbito más íntimo, más privado, lo difícil que es poder demostrar que no ocurrió. Si aquí, frente a miles de personas donde él desarrollaba su tarea, está puesto en sospecha lo que hacía, imagina lo que pasa en otro tipo de denuncias, ¿no? La verdad que es un tema muy complejo, que está muy mal abordado, que tenemos herramientas como gobierno, como justicia en Santa Fe para abordarlos de otra forma. Tenemos una ley provincial de protección de menores, tenemos un protocolo provincial que nadie conoce de utilización para el abordaje de niños en estas circunstancias que nadie conoce y que, se está haciendo absolutamente lo contrario a lo que indica. Perdón, cuando decís que nadie conoce, no te estás refiriendo a la audiencia. No me refiero a la audiencia, y he podido comprobarlo sentándome a hablar con miles de personas que tienen... instituciones que están abordando estos temas, que deberían estar impulsando que esto se conozca, que lo conozca desde la salita de emergencia de un barrio hasta la escuela, el centro de salud, la municipalidad, la defensoría, cualquier persona que está en contacto con un niño que puede manifestar en algún momento alguna situación en la que se vean amenazados sus derechos. Bueno, Fernanda, te agradezco mucho, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias a ustedes. Y la verdad es real, ¿no? Esto de tener que volver a decir lo mismo ante una falta de respuesta. Yo creo que cada vez que hablamos te das cuenta que el fondo no llegó. O sea, porque, a ver, ya esto de que, bueno, y vas y golpean y a los hijos, o sea, no llega, las instituciones que se deben dedicar a esto están más pensando en cubrirse, esto va todo por cuenta mía, de que, bueno, llegar y no tener problemas y poder irse a la una a la casa, y entonces si no me cierra así, porque por ahí uno imagina miles de cosas. Yo nunca estuve de acuerdo con el tema de la ideología de género porque me parece que, ¿cómo decirte? Es mucho más simple. Por ahí hay personas que dicen, mira, yo me quiero ir a la una y si tengo este problema no me hagas quilombo, lo resuelvo así. Total, este va a estar preso 3 años, del otro 2, acá tuvimos el caso de la abuela Betty, 2 años presa para que le digan, no, nos equivocamos, discúlpeme. El daño que se está haciendo, esta burocratización de los organismos que deberían buscar lo jurídicamente correcto, pero también lo humanamente correcto, es gravísimo. Y vaya a saber también cuántos niños son utilizados en general para limpiarse la ropa de los grandes, digo yo. Sí, es complejo y los niños están en medio de situaciones muchas veces que los superan ampliamente y nadie los rescata de ahí, ¿no? Porque nadie tiene esta mirada integral para comprender más allá de lo que se dice a través de ellos o por ellos, qué es lo que les está sucediendo. Bueno, también hay que decir que tanto SADOP como la Confederación de Trabajos, perdón, la CTA, emitió sendos comunicados pidiendo que un esclarecimiento, porque claro, cuando están, hace 3 años que hay un profe que, que se pueda contar con las garantías, obviamente esas organizaciones no pueden ir por encima de la justicia, pero ya es como que el límite llegó hasta ese punto, ¿no? Gracias, y es al revés, o sea, yo te puedo llamar, pero si querés venir, si necesitas de este medio para comunicarte, para algo que creas que también nos puede servir a todos, está abierto el micrófono de Periodismo Salvaje. Muchas gracias, a los dos, muchas gracias. Bueno.